costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Principios pro homine y pro libertate en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar dos principios que son, como el corazón de la protección de derechos aquí en Costa Rica. Correcto. Hablamos de pro homine y pro libertate. Y para entender bien su impacto, nos basamos en las ideas del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas. Exactamente. Y fíjate, no son solo términos técnicos, ¿verdad? Son mandatos. Buscan que los derechos de cada persona tengan la máxima protección posible, la máxima efectividad. Entendido. Vamos a ver qué son, cómo los hemos incorporado aquí en Costa Rica y por qué son tan importantes hoy. Perfecto. Entonces, la misión de hoy, entender cómo estos principios realmente dan forma a nuestro sistema legal y, refuerzan ese compromiso del país con la dignidad humana. Así es. Empecemos por lo básico, ¿te parece? ¿Qué significan exactamente pro homine y pro libertate? Así, en sencillo. Dale. El principio pro homine, que también se llama pro persona, es como una guía fundamental para interpretar las normas. Una guía. Sí, obliga a que si tenés varias normas aplicables o varias formas de interpretar una norma, tenés que escoger siempre la que sea más favorable para la persona. Ajá. La que proteja mejor sus derechos. O sea, implica preferir la norma más amplia si es un derecho o la más restrictiva si es una limitación a ese derecho. Entiendo. Y eso incluye preferir, por ejemplo, un tratado internacional si protege más que una ley de aquí, ¿verdad? Exactamente. Justo eso. Si un tratado internacional da más protección, se aplica a ese tratado por encima de la ley local menos favorable. Eso es pro homine en acción. Queda claro. No es solo la ley más nueva o la más específica, sino la que realmente ayuda más a la persona en ese caso. Correcto. Y pro libertate, ¿dónde encaja? ¿Es como una parte de pro humane? Es una manifestación súper importante de pro homine, pero enfocada específicamente en la libertad. Ah, ok. Es la idea, el principio, de que ante cualquier duda, la decisión debe favorecer la libertad. Es el famoso indubio pro libertad. La libertad, pero no solo física, ¿o sí? No, para nada. Es libertad en un sentido muy amplio. Obviamente la libertad física, no estar detenido arbitrariamente, pero también libertad de expresión, de conciencia, de asociación, de movimiento. Todo eso. Ya veo. Y ambos principios, pro homine y pro libertate, nacen de lo mismo, de poner la dignidad humana como el valor central, el más importante de todos. Eso siempre me ha parecido fundamental. Ahora, ¿cómo Costa Rica, adopta esto? ¿Cómo lo vemos en nuestras leyes, en la práctica? Bueno, está muy bien integrado, la verdad. La base, claro, es la Constitución política. Ajá. El artículo 7, que le da una autoridad superior a los tratados internacionales que hemos aprobado, sobre todo los de derechos humanos, ya te abre esa puerta para aplicar la norma más favorable. Claro, el 7 es clave. Y ni qué decir del artículo 48. El recurso de amparo, el habeas corpus. Son las herramientas procesales directas para que cualquier persona pueda exigir la aplicación de estos principios. Son las vías rápidas, por decirlo así. Exacto, pero no solo eso. La conexión con el derecho internacional es vital aquí. Cierto. ¿Cómo juega la Convención Americana, por ejemplo? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Costa Rica no solo firmó, sino que es ley interna, es crucial. Tiene un artículo, el 29, que es prácticamente la definición del principio pro homine. ¿El 29? Sí, prohíbe interpretar la convención de manera que limite los derechos más de lo que ella misma permite. Y, muy importante, dice que ninguna disposición de la convención puede usarse para limitar el goce de derechos reconocidos en leyes internas o en otras convenciones. O sea, siempre se aplica lo que dé más protección. Es la cláusula de favorabilidad. Entonces la Constitución nos da la base, la Convención Americana lo refuerza a nivel internacional y las leyes nuestras, como la de la jurisdicción constitucional.
La ley de la jurisdicción constitucional, la LJC, viene a amarrar todo esto. Su artículo 1 lo dice clarito. Busca garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del derecho internacional o comunitario vigente. Protege libertades fundamentales. Y ahí entra ese concepto del que tanto se habla. El bloque de constitucionalidad. Exacto. ¿Qué es eso exactamente? Es una idea poderosísima. Significa que los tratados de derechos humanos, y ojo, también la interpretación que hacen los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se integran a nuestra Constitución. Pasan a tener el máximo nivel normativo. O sea, son casi como parte de la Constitución misma. Prácticamente. Y eso obliga a interpretar toda la legislación del país a la luz de esos estándares internacionales de derechos humanos. Esto es fuerte. Porque entonces, ¿qué significa para un juez, digamos, de un tribunal de trabajo? O para un abogado que lleva un caso de familia? O incluso para alguien en una municipalidad. Significa un cambio total en cómo se aplica el derecho. Obliga a todos, no solo a la Sala Constitucional, a interpretar las leyes de una forma que sea favorable a la persona. Y de forma evolutiva, adaptándose a los tiempos. Todos. No solo la Sala Cuarta. No, y esa es una de las cosas más interesantes que se derivan de la Convención Americana. El famoso control de convencionalidad difuso. Control de convencionalidad difuso. Suena complejo. Significa que cada juez, cada autoridad pública en el país, tiene la obligación de verificar que las normas internas que aplica sean compatibles con la Convención Americana y otros tratados de derechos humanos. ¡Wow! Y si una norma interna es contraria a un estándar internacional que protege más un derecho, esa autoridad tiene el deber de no aplicar la norma interna y preferir el estándar internacional. Imagínate la responsabilidad que eso implica. Es una responsabilidad enorme y un poder también. Pero claro, esto que suena tan dinámico y protector, ¿no genera también tensiones? ¿Cuáles serían los desafíos? Claro que sí, hay desafíos. Uno muy importante es superar a veces un formalismo muy arraigado. El apego a la letra de la ley. Exacto. A veces la costumbre o interpretar la ley de forma muy literal y antigua puede impedir que se llegue a la solución más justa, la que de verdad protege los derechos humanos en ese caso concreto. Entiendo. Otro reto es asegurar que la gente tenga acceso real a la justicia, o sea, que puedan efectivamente ir a un tribunal y pedir que se apliquen estos principios, no que se queden en el papel. Que no sea solo para abogados o expertos. Correcto. Y luego está el equilibrio, ¿verdad? ¿Cómo mantener esta evolución constante de los derechos, esta flexibilidad necesaria sin cargarse la seguridad jurídica? La gente también necesita saber a qué atenerse con la ley. Es un balance delicado. Sin dudar. Pero queda muy claro y creo que análisis como el del licenciado Arroyo Vargas son vitales para esto. Que Promine y Prolibertate no son teoría abstracta. Son el motor que impulsa la protección real de los derechos en Costa Rica. Totalmente de acuerdo. Son pilares del Estado de Derecho. Reflejan un compromiso ético profundo con la dignidad de cada persona. Y actúan como una garantía, ¿sabes? Una salvaguarda para que no vayamos para atrás en materia de derechos. Mantienen el sistema vivo, empujando siempre hacia la máxima protección. Y nos deja una reflexión final, quizás. Si estos principios exigen esa adaptación constante, esa flexibilidad para proteger mejor, ¿cómo logramos manejar esa tensión entre la evolución necesaria de los derechos y la predictibilidad, la certeza, que todos buscamos en las normas del día a día? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Un equilibrio que hay que construir caso a caso. Un punto clave para seguir pensando. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Vivimos en una esquizofrenia jurídica. El ciudadano de a pie enfrenta su negación todos los días. La verdadera amenaza a la libertad hoy no es un tanque en la calle, es la burocracia, el formulario, el trámite eterno que presume la mala fe del administrado. Aplicamos el Promine la teoría, pero el indubio pro fisco o indubio pro administración en la práctica diaria. La libertad no solo se pierde en una celda, se ahoga en un mar de requisitos y silencio administrativo. Ese es el presente, pero el reto futuro es aún más vertiginoso.
La nueva frontera de la libertad no es física, es digital. El principio pro libertate se enfrenta ahora a jaulas que no tienen barrotes de acero, sino de algoritmos. ¿Cómo defendemos la libertad frente a un sistema de reconocimiento facial que nos vigila a todos por defecto? ¿Cómo aplicamos el pro humine cuando una inteligencia artificial perfila a un sospechoso o decide la viabilidad de un crédito, basándose en datos que ni siquiera entendemos? El verdadero reto para nuestra generación de juristas no es solo citar estos principios, sino traducirlos y aplicarlos a estas nuevas formas de poder anónimo y digital. Nuestra misión es dejar de ver el pro humine y pro libertate como reliquias para desempolvar en un recurso de amparo. Debemos afilarlos como las herramientas de vanguardia que son para proteger la dignidad humana no del Estado que conocimos, sino del poder invisible que ya está aquí. La pregunta que debemos hacernos no es si estos principios existen, sino si tenemos el coraje de aplicarlos donde hoy más importa, en la ventanilla de la administración y en el código fuente del futuro. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.